Vamos por la segunda parte del tema y vamos a continuar, evidentemente, donde lo dejamos. La brillantez de estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás se vale a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, ocultarles la vida futura e inmortal y alejarlos de su Salvador infinito, haciéndoles vivir nada más que para este mundo. Yo aquí, sinceramente, añadiría algo, y es que esos conceptos de arte, que a veces son impresionantes y maravillosos, sí que hay cosas que entre esos conceptos de arte aparecen que nos dejan descolocados. Y es cuando ves arte que lo que está haciendo es culto satánico. Y es lo que hemos podido documentar en varios lugares. Que dices, ¿esto qué hace aquí? ¿Cómo puede ser en un lugar que teóricamente es tan cristiano algo que es totalmente diabólico? Hay personas que dicen, no, es que estas manifestaciones de objetos, caras, seres, que eso se hacía para que la gente recordara con temor las cosas de Dios y se alejara de las cosas del diablo, porque eran ignorantes, eran pobrecitos sin estudios, no sabían leer, y a través de esas imágenes, pues ya automáticamente se apartaban del mal. Pues eso es mentira. Totalmente mentira. En los tiempos de Jesús había gente que sabía leer y otra que seguramente no sabía leer. Jesús en algún momento les hacía esculturas, fueran de madera, fueran de cualquier otra forma de material, para que se alejaran de las cosas diabólicas. Nunca, nunca. ¿Les advertía de las cuestiones del diablo? Sí. ¿Les enseñaba? Sí. Pero jamás hacía representaciones de este tipo. En cambio, en las iglesias católicas y catedrales, y hace poco lo mostramos en vídeos, lo que encontramos allí son personajes incluso mitológicos, que sí, vale, el fauno, vale, muy bien, pero esa mitología está sacada de algo en concreto, y era de una cuestión de representación del diablo bajo otro personaje mitológico, pero en definitiva todo surge del diablo. Por tanto, hay cosas que aún van más allá de toda esta cuestión. Se han hecho para llevar a la gente inconscientemente a un culto que no toca, a creer cosas que no son ciertas. Pero además, recordemos que mucha gente que estaba puesta en el arte de las iglesias católicas o catedrales, los artistas, tenían una serie de conocimientos oscuros que muchos de los que se sentaban allí no tenían. Y ellos se pasaban esos conocimientos como encriptados, y el resto del pueblo no se enteraba de nada y veía solo lo que veía sin saber lo que había detrás. Bueno, pues todo eso es necesario añadirlo porque es lo que estamos documentando para que la gente se dé cuenta de ello. Mirad cómo continúa. Una religión ceremoniosa es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico tienen un poder seductor y fascinante que subyuga a muchas personas, quienes llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo los que con pie firme se asientan en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios, solo ellos están resguardados de su influencia. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo acabarán por aceptar las formas de una impotente piedad. Semejante religión es precisamente lo que desean las multitudes. O sea, un cambio, una conversión. ¿La gente quiere esto? ¿Quiere convertirse, dejar de lado una mala vida para seguir las cosas de Dios de todo corazón? Algunos sí, pero normalmente no es lo que abunda. Y esa religión no te lleva a eso. La pretensión de la Iglesia al poder de perdonar los pecados explica que los papistas no tengan escrúpulo en pecar, y el mandamiento de la confesión sin la cual no otorga perdón tiende además a dar bríos al mal. Y ahora explica el porqué. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada los nobles instintos de su alma.
Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja su carácter y en consecuencia se corrompe. ¿Sabéis? Os puedo contar alguna experiencia, en concreto una, de cuando mi padre pintaba en la iglesia de los dominicos en Girona. Mi padre, claro, tenía el oficio que yo tuve después, pintar. Y recuerdo que una vez vino a casa y nos contó lo que él estaba oyendo mientras pintaba. Había una reunión de curas a la hora de comer y mientras él iba pintando iba escuchando lo que decían. Y se estaban mofando de la gente que había ido a pedirles perdón en el confesionario. Este me ha dicho que tal, ja, 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 y pues el otro no sé qué, ja, ja, uy, el otro, esas cuestiones sexuales, oh. Y así estaban. ¿Y qué? ¿Sería solo en ese lugar que pasaba eso? Lo dudo mucho. ¿Y eso qué hace? Degradar a las personas. Confesar pecados íntimos a otro que ¿qué le importan tus pecados? ¿Qué le importan? Cuando además, según qué tipo de pecados, sobre todo son de ámbito sexual, hacen que el que esté escuchando pueda llegar también a pensar en cosas que no corresponden para un cristiano. Nunca el perdón debe ser pedido a un hombre para que haga de intercesor contigo con Dios. Eso tiene que ser directo. Y la Biblia nunca enseña que hay que pedir perdón a otro para que tú puedas ser salvo. Otra cosa es que tú hayas afectado a la otra persona, le pidas perdón a esa persona, pero jamás para ser borrados tus pecados e ir al cielo. Bueno, pues todo esto lo que genera es lo que os digo y peor. La idea que tenía de Dios se degrada al nivel de la caída humanidad, pues el sacerdote se arroga el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la secreta fuente de que ha brotado gran parte del mal que corrompe al mundo y lo prepara para la destrucción final. Es más, los confesionarios, ¿para qué servían? Espionaje para el pueblo. La gente tenía temor de morir en el infierno quemándose por la eternidad, o sea que no se morían, seguían vivos y quemándose. Pero así, los curas de cada lugar controlaban a la población y sabían qué se estaba haciendo en todos los lugares que eran de su ámbito. Y ese espionaje ha funcionado a la perfección. Y el pueblo, por temor, ha soltado cosas que a ellos les ha convenido conocer. Bueno, el control absoluto. Sin embargo, a todo aquel que gusta satisfacen sus malas tendencias. Le es más agradable confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Le es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. ¿Estáis de acuerdo en esto? Porque la tendencia hacia el mal sigue estando, gusta el pecado, pido perdón, he de hacer una penitencia. 2 Padres Nuestros, Ave María y no sé qué, y ya está. Vale, pues puedo seguir haciendo lo que no debería. Una vez más, en el fondo, ¿qué se busca? Salvación por las obras. No es por la fe en Cristo, es por las obras. Y luego encima añaden, vale, Jesús te mira mal porque eres un pecador. Por eso necesitas de su madre, de la Virgen María, Madre de Dios, dicen así tal cual, para que interceda por ti a Jesús, para que se conmueva. ¿Qué están pintando del carácter de Cristo? ¿Que es bueno? ¿Dios es amor? Todo lo contrario. O sea, Satanás se ha encargado de hacer ver a través de esto que el carácter suyo, el de Satanás, es atribuido a Dios. Y que hace falta que una buena mujer sea la intercesora. En el fondo, como una diosa. ¿Nos damos cuenta de los engaños? Cuando la Biblia, ¿qué te dice? Que el perdón lo pidas directamente a Dios. Bueno, pues así ha funcionado el catolicismo y sigue funcionando. Le es más fácil mortificar la carne con cilicios, disciplinas y austeridades que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a soportar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Por tanto, cambio de corazón,
¿Es lo que la gente busca? Normalmente no. Sencillamente superar etapas para poder tener una salvación. Pero claro, haciéndolo así parece fácil. Y no cambiando se puede estar en el cielo. Si vamos con nuestro carácter ruin y miserable, ¿podremos entrar en el cielo? ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? Lo único que nos llevamos es el carácter. No me voy a llevar ni la corbata, ni la americana, ni nada parecido. ¿De qué me va a servir? Si mi carácter no está en conformidad para estar en el cielo con seres santos, yo allí sobro. Voy a estorbar, voy a hacer que todo se pudra. Por tanto, ¿Dios me dará acceso al cielo? No. Por eso he de cambiar de corazón. ¿Y eso lo consigo solo? No. ¿Solo pidiendo perdón y ya está? No. Necesito que me cambie el corazón para sentir como Él siente y rehuir, marchar del pecado. Pues esto es lo que hay que hacer, no todo esta parafernalia. Sorprendente semejanza hay entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Antes os decía que os planteaseis de dónde surge el culto católico. Os he dicho el ejemplo del altar. ¿Eso lo inventó mío? Él igual lo estaba diciendo. Sorprendente semejanza hay entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Nosotros a veces llegamos a esas conclusiones cuando sabes el ritual que hacían los judíos, cuando sabes cómo rechazaron a Cristo y cuando sabes lo que es el auténtico cristianismo, lo que hace un pseudo-cristianismo como es el catolicismo. Pero Lingua ya lo escribió hace muchos años. ¿Es una sorprendente casualidad o es porque hay un origen común? ¿Qué hicieron en los tiempos de los primeros discípulos los que asesinaron a Cristo? Y no me refiero a los romanos, me refiero a los judíos que causaron eso. ¿Con qué tuvo que lidiar el apóstol Pablo y el apóstol Juan durante años? Con la infiltración de los judíos que seguían trabajando para que el cristianismo no avanzara. Y se metían dentro del cristianismo influenciando para llevarlos otra vez al judaísmo. Pero además, con unas creencias que aún iban más allá de todo el judaísmo. Y era todo lo que ahora diríamos cuestión de espiritismo. Bien, pues todo eso sucedía. ¿Y qué pasó posteriormente? No pueden hundir el auténtico cristianismo, lo intentan por todos los medios, y aparece un señor llamado Constantino, que lo que hace es darle poder a la Iglesia que, como hemos visto antes, ya estaba flaqueando, y estaba dejando entrar lo que ya no tocaba dejar entrar. Ya habían muerto los primeros discípulos de Cristo, los demás ya eran discípulos de los discípulos, para que me entendáis. Incluso 2, 3 generaciones y más. Que se iba infiltrando lo que ya no era correcto. Los dirigentes ya no estaban donde debían estar. Y en consecuencia, ¿qué buscan? Han tenido problemas y ¿qué buscan? El apoyo del poder civil. ¿Y eso quién se lo da? Constantino. Pero sabéis que fue también a través de ciertos cristianos que tenían conexiones con el judaísmo y que fueron los que pidieron todo eso y asumieron el poder para hacer esos imperativos sí o sí. Pues cuando llegue la Iglesia Católica Romana, ahora entenderéis el por qué seguía haciendo lo mismo que en esos tiempos. Infiltrar el cristianismo para destruirlo. ¿Qué mejor forma? Si atacando no puedes contra el enemigo, dice, únete a él. Sí, pero únete a él y ve trabajando con él, desviándolo, para llevarlo totalmente a lo que es tu parte. Pues es lo que consiguieron hacer. Y el catolicismo no es nada más que eso. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, eran exteriormente estrictamente rigurosos en la observancia de sus preceptos, recargándola con exacciones y tradiciones que hacía difícil y pesado el cumplirla. Así como los judíos decían reverenciar la ley,
Así también los romanistas pretenden reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien representa. ¿Nos damos cuenta cómo hay un paralelismo? Pues mirad ahora lo que termina de explicar. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están enterradas bajo un montón de tradiciones absurdas, de interpretaciones falsas y de rigurosas exacciones. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni siquiera con uno de sus dedos. Son las palabras registradas en Mateo 23:4. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la cólera de un Dios ofendido, mientras muchos dignatarios de la Iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. Vaya panorama describe, ¿eh? Y esto ha sido así durante toda la historia. Pero mira por dónde se encargaron últimamente de poner a un papa jesuita. Un papa que lo primero que hizo era apagar las luces por donde pasaba. Había que ahorrar y mirar la cuestión ecológica. Un papa que hablaba mucho de la Iglesia pobre para los pobres. Un papa que hace donaciones de ambulancias en Ucrania, en medio de la guerra. Un papa que reparte paraguas que la gente ha olvidado en el Vaticano para dársela a los pobres mendigos que hay por allí. Actos de benevolencia absolutos. Bueno, pero resulta que a su vez empiezan a imponer a la gente el qué. Cuando van a los confesionarios, que hagan sí, penitencias, que hagan esto, que hagan lo otro, que se abstengan de ciertas cosas, y después ellos no se abstenían de nada. La historia de Lutero, ¿la habéis leído? El reformador protestante. Él llega convencido a Roma de que allí va a ser lo máximo en espiritualidad. Y cuando empieza a hurgar y ver las cosas de verdad, le entra la gran decepción. Veía cómo apretaban al pueblo para que dejase de hacer muchas cosas, hiciera otras que eran cargas, bueno, tremendas, y ellos todo lo contrario. Bueno, pues en definitiva, ¿qué hemos visto últimamente también estos últimos años? Que hacían inversiones en edificios, en esto, en lo otro, luego había desfalcos, cuestiones de banca vaticana y tantas cosas más. ¿Y el pueblo? No, el pueblo tiene que estar, pero ellos no. Pero claro, sale un papa que defiende todo lo contrario ahora, que se hace del lado de los pobres, que lava los pies a los que están en la cárcel, sean hombres, mujeres, y el concepto entre la gente empieza a cambiar. Y empiezan a ver a un papa que ha cambiado la Iglesia, ahora se ha transformado, ahora sí que son buenos, que mira, están viendo que hay pecados tremendos de, ya sabéis, con niños, con todo lo que os podéis imaginar. Y eso hay que cortarlo, hay que limpiarlo. Y durante años se han dedicado a que, si este ha hecho esto aquí, se coge a ese sacerdote o lo que sea y se lo manda a otro sitio, y así se iba tapando todo. Y ahora dicen, no, ahora esto hay que acabarlo. Ahora lo que hay que hacer es, si este lo hace mal, fuera de la Iglesia. Y esto lo han hecho en algún caso. Pero resulta, no sé si lo habéis visto, en nuestro país circuló mucho, gente que había sido afectado por estos casos, y resulta que el Vaticano sí, hará limpieza. Y siguen denunciando que no han hecho limpieza alguna, que ha sido toda una propaganda, nada más que eso, una cara limpiada. Pero en el fondo sigue habiendo la misma suciedad. Pero la apariencia pública es que ha habido cambio. Por tanto, todo esto ya no se podría aplicar. Es una jugada maestra, porque nada cambia en verdad, todo sigue igual. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la cólera de un Dios ofendido. ¿Y cuánta gente, por miedo
a esa ofensa hacia Dios, han sido capaces de hacer ¿qué? Durante siglos. Pagar por indulgencias. ¿Sí? Comprar parcelas en el cielo. Y tantas cosas más para beneficiar a la Iglesia y así ellos salir beneficiados y por las obras ser salvos. ¿Y la fe en Dios? ¿Dónde está? El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Por cierto, hablando de reliquias, antes de venir hacia aquí a Estados Unidos, estaba recogiendo la noticia lo presentamos en conferencias hace un tiempo. ¿Oísteis hablar de Carlo Acutis? Un chico de unos 15 años aproximadamente, que murió de una enfermedad grave y, bueno, lo han hecho prácticamente ya santo. Ahora ya le llaman incluso el Francisco de Asís de la actualidad. Y ese chico, del cual han hecho reportajes, y nosotros estuvimos hablando mucho, dijimos, qué raro que sobre este chico estén haciendo tantas cosas el papado ahora. Algo se cuece aquí para buscar captar a la juventud. Pues ¿sabes qué han hecho? Han repartido una cantidad ingente precisamente de reliquias de él para que la gente vaya allí a venerarlo. Sí, y así están ganándose a muchos jóvenes y madres que han perdido hijos. Estratagemas perfectas, pero ya veis, lo comparan con el mismo San Francisco de Asís, porque él, a través de los medios de comunicación, que ahora llamamos redes sociales, se dedicaba a difundir mensajes católicos sobre cierto tipo de creencias. Pues ahora es un ejemplo a seguir. Y a Latinoamérica la han inundado de reliquias. Y la gente va allí por esto. ¿Va allí por Dios? No. Y así tantas cosas más. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención de aquel que solo puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Esto lo dijo Jesús. Por tanto, lo que hacen es alejarlos de Cristo. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias expuestas en la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de la obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace concebir falsas ideas acerca de Dios, de suerte que se le mira con temor y odio más bien que con amor. La crueldad inherente a su propio carácter la atribuye al Creador, incorporándola en sistemas religiosos y manifestándola en diversas formas de culto. Así sucede que se ciegan las inteligencias de los hombres, y Satanás se vale de ellos como de agentes para hacer la guerra a Dios. A causa de los erróneos conceptos de los atributos de Dios, las naciones paganas creyeron necesarios los sacrificios humanos para asegurarse el favor divino, y perpetraron horrendas crueldades bajo diversas formas de idolatría. ¿Nunca os habéis preguntado por qué hubo tantos sacrificios humanos en tantas civilizaciones distintas durante tantos siglos? Porque Satanás trabajaba para esto. Porque la gente, por temor a un dios o dioses, sacrificaba a lo más querido de ellos, los primogénitos, las vírgenes, para calmar la ira divina, para buscar un favor de un dios. Y de esto hablaremos próximamente en los temas dedicados a esas diosas, que eran mujeres que existieron, porque veréis qué relación tiene con todo esto. La gente no estaba para amar a Dios, estaba para apaciguar a Dios. Y lo mismo está haciendo la Iglesia Católica. Haz cosas para apaciguar su ira y pasa por la Virgen, porque si no, no puedes llegar a Dios. Con lo cual, el papel del Espíritu Santo, ¿para qué sirve? En verdad, para nada. ¿Y todo lo que hizo Cristo en la cruz, para qué sirvió? Dejó de ser Dios como tal para venir como humano
mantenía su naturaleza divina dentro, no la manifestaba para bien, para sí mismo, y en cambio Satanás se ha encargado de mostrarlo, aunque muere en la cruz, que no sirve para nada, que necesita de la Madre de Dios. Nos damos cuenta de que son artimañas continuas para separar a la gente de amar a Dios de verdad. ¿Cómo vas a cambiar de corazón si no amas a Dios de verdad? Si no buscas tener su carácter. La Iglesia Católica Romana, al entrefundir las formas del paganismo con las del cristianismo, y al presentar como hiciera el paganismo el carácter de Dios bajo falsos colores, ha recurrido a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían someterse a sus exigencias. Hubo horribles matanzas, en tal escala que no se sabrá exactamente hasta que se patentice en el día del juicio. Dignatarios de la Iglesia, dirigidos por su maestro, Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. Y de esto también nos podemos hablar. Lo estuvimos documentando en algún lugar. Entrabas en lugares, ¿lo recordáis? En Mallorca, en la isla de Mallorca, en las Islas Baleares en España. Ibas a un lugar que, claro, era una edificación antigua, y bajabas hacia el sótano. ¿Visteis alguno de los que está aquí, lo que emitimos al respecto? Bueno, solo os diré que cuando llegamos a bajar, ya primero, ya es un lugar que cuando bajas te da mala sensación, pero cuando entras y ves todo lo que hay, ¿te acuerdas, Fanny? Tuviste hasta que salir. Los elementos de tortura estaban todos ahí. Y eso se había utilizado. Y cuando veías todo lo que había allí, decías, ¿qué maldad debe tener la persona que está trabajando para destruir al otro de este modo? Y sabéis, ese tipo de torturas no eran para matar. En principio eran para infligir un dolor tal, el máximo, pero durante el máximo tiempo que la persona pudiese llegar a aguantar. Y no estamos hablando de unos minutos ni unas horas, sino de días consecutivos, con la misma tortura u otras, hasta que finalmente, mira por dónde, ya morían. A veces sí, a veces ya los mataban directamente descuartizándolos. Y a veces en la hoguera, después de todo esto. Bueno, pues el carácter de Satanás estaba en esas personas. Se decían cristianos. Vosotros, si sois cristianos de verdad, si alguien cree algo distinto a lo que vosotros creéis, ¿los torturaríais? ¿Podríais llegar a ser tan crueles de hacer eso? ¿Podría hacer yo eso? Pues es lo que hicieron durante muchos años, durante siglos. Y eran cristianos, decían. Y sabéis que va a volver a pasar lo mismo, ¿no? ¿Sabéis que aún se guardan todos esos utensilios en según qué lugares católicos para volverlos a reutilizar? Y no solo esos, sino todo lo que se ha añadido de cómo hacer sufrir a las personas aún, prolongando su agonía durante más tiempo. Y eso se nos viene por creer en la verdad. Y leemos esto como cosas del pasado y dices, ¡ah, qué malos llegaron a ser! ¡Qué dominados por Satanás! Una iglesia que se decía tan santa. Roma no cambia. Y Roma volverá a hacer lo mismo. Y ante esto uno se debe plantear, ¿qué hemos de hacer? ¿Seguir en la verdad sabiendo lo que nos espera? ¿O decir, bueno, yo me largo de aquí y esto que lo pase otro? Como humanos, ¿cuál es nuestro deseo? Yo no quiero pasar por esto. Pero es que tocará pasar por esto. A muchos les tocará pasar por esto y morir por Cristo aún. ¿Estamos preparados para esto? Y esto no termina aquí, porque
si vosotros vais, lo hemos documentado en algún otro lugar, no en todos los lugares tenían el mismo tipo de sistema de martirio. Había lugares donde aún lo refinaban más, pero el resultado seguía siendo el mismo. Era o te sometes a Roma o ya sabes lo que te toca. ¿Sabéis? Cuando las personas se bautizan en la iglesia, normalmente no se habla de estas cosas. Estamos convencidos de que estamos en el tiempo final. Las profecías nos lo indican. 6.000 años y regresa Cristo. Desde la entrada del pecado, 6.000 años regresa Cristo. Y sabemos que eso se produce en el año 31, 2031. Pero antes va a haber la persecución sobre el pueblo de Dios. 3 años y medio desde la ley dominical. Y contando hacia atrás. 2028, primavera, ley dominical. Empezarán los problemas para el pueblo de Dios. Sanciones, amenazas, sobornos para cambiar, chantajes, todo lo que queráis. Pero después, si eso no es suficiente, ya sabéis lo que toca. ¿Somos conscientes de eso? ¿O seguimos haciendo planes en esta vida como si vayamos a vivir aquí no sé cuántos años? Y finalmente, bueno, que venga Cristo cuando ya esté a punto de morir, que haya disfrutado de la vida. O quizás nos gustaría morir con un ataúd de terciopelo por dentro, para lo que nos va a servir. Pero la gente no quiere sufrir, ¿verdad? Que no queréis sufrir, yo tampoco. Pero el cristiano que dé el mensaje va a sufrir. Y eso es de lo que hemos de ser conscientes. Y cuando uno se bautiza, esto normalmente no se lo explican. Oh, hay alegría en el cielo, se tocan arpas porque todos son felices y todos cantan. Es verdad, sí, los ángeles sí, los de Dios. Pero hay mucha gente que no sabe que haciendo esto, en verdad se pone en el matadero. Porque es el camino al matadero, en plan humano, es el matadero. Aceptar a Cristo y toda la sana doctrina implica que no te puedes callar la verdad, que tienes que decírsela por amor a los demás, aunque sean tus enemigos, porque quieres que cambien, pero que sabes que habrá un momento en que ese cambio ya no se va a producir e irán a por ti. Y quizás irán antes a por ti de lo que podemos pensar, porque cuando te pones a predicar lo que toca, Satanás va a por ti. Y lo va a hacer de un modo o de otro, pero irá por ti. Y ahora nos toca a nosotros decidir si hemos de ser valientes con Dios o echarnos atrás. Pero ese es el camino del auténtico cristiano. Y sabiendo que las profecías del tiempo final se van a cumplir sí o sí, no son condicionales, eso es lo que nos espera. Estamos definidos y decididos para dar el mensaje cueste lo que cueste. A veces no valoramos que para que el mensaje haya llegado hasta nosotros ha sido necesario que durante siglos hayan muchos muerto, y no de formas precisamente naturales. Y a veces no pensamos que para que el mensaje nos llegue hasta nosotros no solo fue a través de estas personas, sino a través del mismo Jesús, que lo dejó todo en el cielo para venir a morir por nosotros. ¿Y nosotros qué? ¿Le pagamos bien en conformidad a eso? Pues eso nos debería hacer pensar y mucho. En muchos casos el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos del sufrimiento humano, de suerte que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Uno ya quería la muerte, la anhelaba para dejar de sufrir. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento, del hambre y de la sed, y de mortificaciones corporales de toda clase imaginable para rendir el ánimo. Para asegurarse el favor del cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios, violando las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que Dios ha formado para bendecir y amenizar la estancia del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que pasaron la vida luchando en balde para dominar sus naturales propensiones, para refrenar por ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes.
¿Habéis leído el santoral de la Iglesia Católica? Hay santos a montones, santos y santas, místicos, los que queráis. ¿Sabéis a qué edades morían esta gente? Gente que se encerraba, que ya no salía, que se dedicaba a querer ser santos sí o sí, porque se veían en pecado y temían que no serían salvos, y hacían las 1001 en su propio cuerpo para poder ser salvos, ganándose el favor de Dios por obras. Pues de esos hubo a montones, a montones. Y las edades en las que morían, te quedas impresionado cuando lo veas. Personas de 20 y pico de años, de 30 y algo de años. Algunos llegaban a los 50, pero la gente de destrozarse a ellos mismos por querer tener la salvación, había un punto en que ya no tenían remedio. Leímos hace poco, precisamente en la lectura que tenemos comentada del conflicto de los siglos, cómo Lutero también iba por este camino. Y recordad que, aunque él dejó todo eso, porque se dio cuenta que la salvación era por fe, las secuelas las llevó consigo hasta la muerte y quedó afectado. Pero otros las secuelas se las llevaron por delante. Todo por desconocer la verdad. Todo porque hubo gente trabajando para Satanás para desvirtuar el carácter de Dios. Vaya responsabilidad ante Dios tienen. Si deseamos comprender la fría crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en la misma entraña y en toda la extensión de la cristiandad, no tenemos más que hojear la historia del romanismo. Por medio de su gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue deshonrar a Dios y hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la Iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía a la Biblia. Siempre que se lea este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista, y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón transido de dolor contrito y un espíritu humilde y obediente. Cristo no da en su vida ejemplo alguno que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. ¿Visteis en algún momento en la Biblia, si la habéis leído, que Jesús dijera, apartaos del mundo totalmente, os encerráis en un monasterio, en una cueva, donde sea, así seréis santos? En ningún momento dice eso. En cambio dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Debéis estar en contacto con los demás para darles el mensaje. Y cuando sea predicado a todo el mundo, entonces Él volverá. Nada que ver con esto. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. ¿Sabéis? Los franciscanos con los dominicos tenían un problema entre ellos, y eso se ejemplifica en una película, en un libro también, El nombre de la rosa, de Sean Connery. No sé si lo habéis visto. Sí. Unos enseñaban más el amor y la simpatía tipo Francisco de Asís, al menos así nos los han mostrado siempre a los franciscanos. Los otros eran totalmente lo contrario. No se puede reír, porque Dios no ríe, ni quiere que se ría. Sí, y esto sucedía en verdad, ¿eh? No es ficción. Cuando el escritor dijo eso es porque estaba basado en hechos reales. Bueno, pues Satanás lo consiguió. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa pretende ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar a nadie a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? Cuando Jesús predicaba, hubo un momento en que uno de los discípulos, viendo la reacción de los que estaban a su alrededor, dijo,
¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los destruya? Y Jesús, ¿qué les decía? Sí, hacedlo, hay que destruirlos. No había venido para que se perdieran, sino para salvarlos. ¿Qué diferencia? Y es que lo dice claramente. ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaron? Esto sí que es libertad de conciencia, incluso Jesús dejando esa libertad de conciencia. Cuando los habitantes de un pueblo samaritano lo menospreciaron, el apóstol San Juan se llenó de indignación y dijo, bueno, aquí tenéis lo que os decía. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma como también lo hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza diciendo, el Hijo del Hombre no vino para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 54 y 56. Cuán diferente es el espíritu manifestado por Cristo del de su pretendido vicario. Pero ahora parece que este vicario que hay actualmente ha cambiado, ¿eh? ¿Os dais cuenta de la patraña? La Iglesia Católica mira actualmente al mundo con apacible rostro, tratando de cohonestar la larga lista de sus horribles crueldades. Y eso en los tiempos del lenguaje, ya empezaba a cambiar. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Siguen profesándose aún las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes se muestran ahora tan propicios a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron varones de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de Roma. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Lo mismo. ¿Y qué podemos esperar? ¿Algo distinto? Nos viene lo mismo que a ellos. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones, con que supo dominar a reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es, hoy día, menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Y cita la segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. ¿Cuál es ese texto? Se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y el papado lo ha hecho. Pero lo seguirá haciendo aún más en el momento en que se ponga en Jerusalén en el tercer templo. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la variable apariencia del camaleón oculta el veneno de la serpiente. No hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. Esto no es un invento. Abajo hay la referencia, l'Enfant, Histoire de Concile de Constance. Esto es historia, está registrado. Y eso lo declara Roma. ¿Será posible que este poder, cuya historia se ha escrito durante 1000 años con la sangre de los santos, se reconozca ahora como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Puede ser? Pues no lo va a ser. Nosotros terminamos la lectura hoy aquí. El tema tendrá continuación, si Dios quiere, en lo que pronto, quizás de aquí a un mes aproximadamente, más o menos, vamos a hacer en Los Ángeles, si Dios quiere. Seguiremos mostrando cómo las noticias de la actualidad están dando totalmente crédito a lo que se escribió hace tantos años en profecía. Lo habéis visto esta mañana, ¿no? Y aquí estáis teniendo el reflejo de lo que ya estaba escrito que sucedería. ¿Y aún no vamos a creer? Tenemos argumentos para darles al mundo, enseñarles la profecía. Estaba escrito hace años y años, ahora está pasando. Cuando terminemos de ver este capítulo, os vais a quedar anonadados con lo que dirá también sobre este país. Y veréis cómo todo se está cumpliendo, y el tiempo es muy corto. A partir de aquí, pensemos que tenemos el deber de dar un mensaje al mundo.
¿Amamos al resto del mundo? ¿Queremos que sean salvos? ¿O solo vamos a procurar nuestra salvación y ya está? Pues ese mensaje profético debemos anunciarlo al mundo. Y como dijo Jesús, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Se dijo antes, lo hemos visto que se está cumpliendo. ¿Creemos? Pues si creemos, sigamos fieles, cueste lo que cueste, con la ayuda de Dios, y demos el mensaje a este mundo que lo necesita. Porque el fin ya está muy cercano, pero antes debe pasar todo esto en nuestros días. Pero esto termina bien para el pueblo de Dios, para los que sean fieles al Señor. Maranata 2031. Dios os bendiga.